El Real Madrid no se detiene. Nunca lo ha hecho. Cuando el mercado empieza a girar en torno a nuevas promesas, cuando los focos mediáticos apenas comienzan a señalar a los jóvenes talentos que emergen en distintas ligas, el club blanco ya lleva tiempo trabajando en silencio, varios pasos por delante del resto. Esa es una de sus mayores fortalezas, la anticipación. No reacciona, se adelanta. No improvisa, planifica. Y en ese contexto, un nombre empieza a ganar cada vez más peso dentro de los despachos de Valdebebas, Jon Martín. Un central de apenas 19 años que está firmando una temporada que no solo sorprende por su rendimiento, sino que obliga a los grandes clubes de Europa a posicionarse antes de que sea demasiado tarde. Porque lo que está ocurriendo con este joven defensor no es una simple aparición puntual, no es una racha pasajera ni una historia inflada por el hype mediático. Es una irrupción seria, sostenida, con argumentos futbolísticos sólidos y con una madurez que no corresponde a su edad. Su lectura del juego, su capacidad para anticiparse a los movimientos del rival y su serenidad con el balón en los pies lo colocan en una categoría muy poco habitual para alguien de su perfil. En cada partido con la Real Sociedad, Jon Martín está demostrando algo que no se entrena fácilmente: personalidad. Y en el radar del Real Madrid, ese factor pesa tanto o más que cualquier dato estadístico. Porque puedes mejorar aspectos técnicos, puedes pulir errores tácticos, pero la personalidad competitiva, la capacidad de asumir responsabilidades en escenarios de máxima exigencia, eso es algo que o tienes o no tienes. Y Martín lo tiene. Se le ve en la forma en la que ordena la línea defensiva, en cómo no se esconde cuando el equipo sufre, en su valentía para salir jugando incluso bajo presión. El contexto del Real Madrid es muy claro. El club está construyendo el siguiente ciclo ganador. No espera a que sus piezas actuales se desgasten completamente para tomar decisiones. No entra en fases de reconstrucción caótica. Su modelo es diferente: renovación progresiva, inteligente y perfectamente medida. Y dentro de esa planificación, la defensa empieza a adquirir un papel estratégico clave. No porque exista una debilidad inmediata, sino porque el club entiende que el fútbol actual exige evolución constante. La exigencia del calendario, la intensidad del juego moderno y la necesidad de contar con jugadores versátiles hacen que la rotación y la profundidad de plantilla sean factores determinantes. En ese sentido, incorporar perfiles jóvenes, con margen de crecimiento y capacidad de adaptación, es casi una obligación para mantenerse en la élite. Y ahí es donde encaja perfectamente la figura de Jon Martín. Además, hay un detalle que no pasa desapercibido para la dirección deportiva blanca: su encaje en el estilo de juego. No se trata solo de fichar talento, sino de fichar talento que encaje. Martín no es únicamente un defensor contundente, es un central moderno. Tiene salida de balón, entiende cuándo romper líneas con un pase vertical, sabe temporizar y no se precipita. En un equipo como el Real Madrid, donde la construcción desde atrás es cada vez más importante, ese tipo de perfil es oro puro. Por otro lado, el club también analiza el factor competitivo a largo plazo. La inversión en jóvenes talentos no es solo una cuestión deportiva, sino también estratégica. El mercado está cambiando, los precios se disparan en cuestión de meses y los clubes que llegan antes son los que obtienen ventaja. Esperar puede significar pagar el doble o perder al jugador frente a otro gigante europeo. Y el Real Madrid no suele cometer ese error. La historia reciente del club avala esta forma de actuar. Apostar por jóvenes antes de que exploten definitivamente, integrarlos poco a poco y convertirlos en piezas clave del primer equipo. Es un patrón que se repite, una filosofía que ha dado resultados y que sigue marcando el camino. Por eso, lo de Jon Martín no es casualidad. No es un nombre que aparece de la nada. Es el resultado de un seguimiento exhaustivo, de informes detallados y de una convicción creciente dentro del club. Mientras tanto, el jugador sigue a lo suyo. Compitiendo, creciendo y sumando minutos de calidad en la élite. Sin ruido excesivo, sin distracciones. Pero sabiendo que su nombre ya circula en los despachos más importantes del fútbol europeo. Y cuando eso ocurre, el tiempo empieza a jugar un papel clave. El Real Madrid observa, analiza y espera el momento adecuado. Porque si algo define al club blanco, es su capacidad para actuar en el instante preciso. Ni antes ni después. Justo cuando la operación tiene sentido deportivo, económico y estratégico. Y todo apunta a que ese momento, con Jon Martín, podría estar más cerca de lo que muchos imaginan. Ahí es donde encaja perfectamente el perfil de Jon Martín. No es simplemente un central joven con proyección, de esos que destacan por físico o por condiciones puntuales. Es un defensor que responde de forma natural a las exigencias del fútbol moderno, un perfil cada vez más difícil de encontrar.
Tiene una lectura del juego por encima de la media, casi instintiva, que le permite interpretar las jugadas antes de que se desarrollen por completo. Su capacidad de anticipación no es fruto del azar, sino de una comprensión profunda del ritmo del partido, de los movimientos del rival y de los espacios que se generan en cada fase. Eso le permite corregir situaciones antes de que se conviertan en peligro real, interviniendo en el momento justo, sin necesidad de recurrir a acciones desesperadas. A esto se suma un dominio del juego aéreo que le convierte en una referencia clara tanto en defensa como en acciones a balón parado. No solo gana duelos por altura, sino que sabe posicionarse, temporizar y atacar el balón con inteligencia. En córners y faltas laterales, su presencia condiciona a los rivales, obligándolos a ajustar marcas y liberando espacios para sus compañeros. Es, en ese sentido, un arma doble, seguridad atrás y amenaza constante en campo rival. Pero hay algo más. Algo que marca la diferencia en el fútbol actual y que separa a los buenos centrales de los que realmente pueden aspirar a jugar en la élite. Su salida de balón. Ion Martín no es un central que se limite a destruir, a despejar o a jugar en corto sin asumir riesgos. Es un jugador que construye, que participa activamente en la fase ofensiva desde el primer momento. Tiene la capacidad de romper líneas con pases verticales precisos, de esos que eliminan rivales y aceleran el juego de forma inmediata. Sabe atraer la presión, invitar al rival a avanzar unos metros, y en ese instante exacto liberar el balón hacia zonas donde su equipo puede progresar con ventaja. No se trata solo de técnica, sino de personalidad. Porque para hacer eso hay que asumir responsabilidad, hay que entender el riesgo y saber gestionarlo. Ion Martín lo hace con una naturalidad sorprendente para su edad. Inicia transiciones ofensivas desde la base, conecta con el mediocampo sin necesidad de intermediarios y aporta fluidez a la circulación del balón. En otras palabras, es el tipo de defensor que encaja perfectamente en la idea de juego de los grandes equipos actuales, donde el central ya no es solo un defensor, sino el primer organizador. Y en un club con las exigencias del Real Madrid, eso no es negociable. Lo más llamativo no es únicamente lo que hace, sino cómo lo hace. Porque hay muchos jugadores con condiciones, pero pocos con esa mezcla de talento y madurez competitiva. No juega con miedo. No duda. No se precipita. No comete errores propios de su edad con la frecuencia que cabría esperar. Cuando el contexto se vuelve complicado, cuando el equipo sufre o el rival aprieta, no se esconde. Todo lo contrario, aparece más, pide el balón, asume galones. Compite como si llevara años instalado en la élite, como si ya hubiera pasado por escenarios de máxima presión. Esa sensación de seguridad que transmite no es fácil de explicar, pero se percibe claramente. Sus decisiones suelen ser coherentes con el momento del partido, su lenguaje corporal es firme y su capacidad para mantenerse concentrado durante los 90 minutos refuerza la idea de que no es un talento pasajero, sino un proyecto serio de futuro. Y eso ha provocado que, dentro del club blanco, su nombre haya dejado de ser una simple observación en informes internos para convertirse en una posibilidad real, en una opción que se analiza con detenimiento. El seguimiento es constante. Partido a partido. Acción a acción. Detalle a detalle. No se trata solo de ver resúmenes o estadísticas. Se analizan sus movimientos sin balón, su comportamiento en diferentes contextos tácticos, su reacción ante el error, su capacidad de adaptación a distintos ritmos de juego. Porque cuando el Real Madrid pone el foco en un jugador, no lo hace por impulso ni por tendencias del momento. No se deja llevar por modas ni por el ruido mediático. Lo hace porque identifica algo diferente, algo que no abunda, algo que puede marcar el futuro del equipo a medio y largo plazo. Y ahí es donde esta historia empieza a tomar una dimensión mucho más profunda. Porque este posible fichaje no llegaría como una pieza aislada, como un simple refuerzo para completar la plantilla o aumentar la competencia interna. No sería un movimiento menor dentro de la planificación deportiva. Todo lo contrario. Si Ion Martín entra en el proyecto, el impacto sería inmediato dentro del vestuario y sobre el terreno de juego. Su llegada obligaría a replantear roles, a redistribuir minutos, a generar una competencia directa en una de las posiciones más sensibles del equipo. Los centrales actuales tendrían que elevar su nivel, adaptarse a nuevas exigencias o incluso asumir un papel diferente dentro de la rotación. Además, su perfil abriría la puerta a variantes tácticas que quizá ahora mismo no se explotan con la misma naturalidad, líneas más adelantadas, mayor protagonismo en la salida de balón, una presión más agresiva tras pérdida gracias a su capacidad de corrección. Pero más allá de lo táctico, hay un componente estratégico. Incorporar a un jugador como Ion Martín no es solo pensar en el presente inmediato, sino en el relevo generacional, en la construcción de una base sólida para los próximos años.
Es apostar por un perfil que puede crecer dentro del club, adaptarse a su exigencia y convertirse, con el tiempo, en uno de los pilares del equipo. Por eso, lo que empezó como un simple seguimiento se está transformando en algo mucho más serio. Porque cuando talento, personalidad y encaje táctico coinciden en un mismo jugador, deja de ser una opción más para convertirse en una oportunidad. Y en clubes como el Real Madrid, las oportunidades de este tipo no se dejan pasar fácilmente. El Real Madrid no construye plantillas por acumulación ni por impulso. No reúne nombres sin una lógica interna, ni conserva futbolistas simplemente por inercia. Cada jugador responde a una idea, a una función concreta dentro de un engranaje extremadamente medido. En ese contexto, mantener a alguien sin un rol claro no solo es innecesario, sino contraproducente. El club funciona como una estructura dinámica donde cada pieza tiene sentido, hasta que deja de tenerlo. Y ahí es donde entran los cambios. Porque cuando aparece un talento con verdadera proyección de titular, no se añade sin más, se integra sustituyendo, desplazando o transformando lo que ya existe. Ese equilibrio, tan cuidadosamente construido, se altera, se reajusta, se redefine. Y ese proceso, inevitablemente, trae consigo decisiones difíciles. Salidas que no siempre responden al rendimiento inmediato, sino a una visión de futuro. Por eso, esta operación no puede ni debe interpretarse como un fichaje aislado. No es una simple incorporación para reforzar una posición concreta. Es, en esencia, una reconfiguración estructural. Una declaración de intenciones. El Real Madrid no espera a que los ciclos se agoten por completo para actuar. Se adelanta. Se anticipa. Trabaja en la renovación antes de que ésta sea una obligación evidente. La defensa, en particular, es una de las zonas donde esta filosofía cobra más sentido. No se trata solo de mantener el nivel actual, sino de garantizar que ese nivel se sostenga en el tiempo. Y eso exige planificación, transición progresiva y decisiones estratégicas. No hay espacio para improvisaciones cuando se habla de sostener una élite durante años. En ese contexto, perfiles como el de John Martín adquieren un valor especial. No es únicamente lo que es hoy, sino lo que puede llegar a ser mañana. Representa esa mezcla de presente competitivo y futuro asegurado que tanto valora el club. Un jugador capaz de adaptarse, de crecer dentro del sistema y de asumir responsabilidades a medida que el contexto lo exija. Mientras tanto, en la Real Sociedad saben perfectamente lo que tienen entre manos. No están gestionando simplemente a un joven prometedor. Están protegiendo un activo estratégico de primer nivel. Un futbolista que, por edad, rendimiento y proyección, se ha convertido en uno de los perfiles más atractivos del mercado en su posición. La cláusula de rescisión de 50 millones de euros no es una cifra arbitraria. Es una herramienta de protección y, al mismo tiempo, un mensaje claro. Marca una línea. Establece un filtro. Obliga a cualquier interesado a posicionarse con seriedad. No se trata de facilitar una salida, sino de controlarla bajo condiciones muy concretas. Para muchos clubes, esa cantidad representa una apuesta arriesgada. Un movimiento que exige certezas en un contexto donde el margen de error es mínimo. Pero para el Real Madrid, la lectura es distinta. No se trata tanto de riesgo como de decisión. Cuando el talento es evidente, cuando el encaje es real y cuando el contexto lo exige, el precio deja de ser el factor principal. Y más aún cuando entra en juego la competencia. Porque John Martín no es un secreto en el panorama europeo. Varios clubes importantes siguen su evolución de cerca. Equipos con capacidad económica, con proyectos ambiciosos y con la necesidad de incorporar exactamente ese perfil. Un central joven, moderno, con salida de balón, inteligencia táctica y capacidad para impactar desde el primer momento. Cuando varios gigantes coinciden en un mismo objetivo, el escenario cambia por completo. El tiempo, que en otras circunstancias puede ser una ventaja, se convierte en presión. Retrasar una decisión puede significar perder una oportunidad. Y en el fútbol de élite, esas oportunidades no siempre se repiten. Es precisamente en ese tipo de situaciones donde el Real Madrid suele marcar diferencias. No es un club que actúe de forma impulsiva ni precipitada. Pero tampoco es pasivo. Sabe identificar el momento exacto en el que debe intervenir. Y cuando lo hace con determinación. Además, hay un elemento que muchas veces resulta decisivo y que no siempre se puede medir en términos económicos: la voluntad del jugador. Porque cuando el Real Madrid aparece en el horizonte de un futbolista, el escenario cambia radicalmente. No es una opción más dentro de una lista. Es, en muchos casos,
la opción. Las prioridades se reorganizan. Las decisiones se simplifican. Y, en muchas ocasiones, el futuro empieza a definirse incluso antes de que las negociaciones se formalicen. La atracción que ejerce el club va más allá de lo deportivo. Tiene que ver con la historia, con la exigencia, con la posibilidad de competir al máximo nivel cada temporada. Jugar en el Real Madrid no es simplemente avanzar en una carrera profesional. Es dar un salto hacia el entorno más exigente posible. Es convivir con una presión constante, donde cada partido importa y cada error se magnifica. Es asumir que ganar no es un objetivo aspiracional, sino una obligación permanente. No todos los jugadores están preparados para ese contexto. No todos tienen la fortaleza mental necesaria para sostener ese nivel de exigencia. Pero aquellos que sí la tienen, aquellos que sienten que pueden responder a ese desafío, suelen tener muy claro el camino que quieren seguir. Y por lo que ha demostrado hasta ahora, John Martín encaja en ese perfil. No solo por sus condiciones futbolísticas, sino por su comportamiento, su madurez y su capacidad para competir en escenarios exigentes. Por todo esto, este posible movimiento debe analizarse con perspectiva. No como una incorporación puntual, sino como una pieza dentro de un plan mucho más amplio. Un plan que no se limita a la próxima temporada, sino que proyecta al equipo hacia los próximos años. El objetivo no es solo mantenerse en la élite, sino dominarla. Y para eso, cada decisión cuenta. Cada fichaje, cada salida, cada ajuste en la plantilla forma parte de una estrategia global. La defensa del futuro no se construye de un día para otro. Requiere tiempo, visión y coherencia. Requiere saber cuándo apostar, cuándo esperar y cuándo actuar. Si esta operación termina concretándose, no será un movimiento aislado. Tendrá consecuencias. Habrá salidas. Habrá reajustes. Habrá una nueva jerarquía que se irá definiendo con el tiempo. Pero, por encima de todo, habrá continuidad en una idea, la de un equipo que no se conforma, que no se estanca, que está en constante evolución. Ese es el verdadero ADN del Real Madrid. No el de reaccionar, sino el de anticiparse. No el de seguir tendencias, sino el de marcarlas. Y cuando aparece una oportunidad como esta, el club no la ignora. La estudia en profundidad, la analiza desde todos los ángulos, y si encaja dentro de su proyecto, actúa. Sin dudas. Sin miedo. Con la certeza de que el futuro no es algo que simplemente llega. Es algo que se diseña, se trabaja y se construye.